Bueno, pues vamos a empezar con una oración y van incorporándose poco a poco el grupo. A ver, tenemos ahí a Miguel Secades. Miguel, ¿nos ofreces tú la primera oración? Vale, de acuerdo. Adelante. Amado Padre Celestial, nos inclinamos ante ti con humildad para darte gracias por todas tus bendiciones, darte gracias por la oportunidad de poder asistir a esta clase y de poder aprender las enseñanzas del hermano Faustino. Te pedimos, por favor, que nos bendigas con entendimiento, que bendigas también al hermano Faustino para que le sueltes la lengua y diga todo lo que quieras que aprendamos. Te pedimos que bendigas a todos los miembros de la Iglesia con salud, que los protejas durante estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Te pedimos también por el profeta y por todos los líderes de la Iglesia. Y todo esto lo dejamos humildemente. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Miguel. Tú has dicho que el Señor me suelte la lengua. A veces le hago la oración para que me la sujete. Pero bueno, haremos un equilibrio entre soltar la lengua y controlarla. Muy bien, la última vez hablamos de Jesucristo y qué mejor tema para hoy que el del profeta, que es el que da testimonio de Jesucristo. Muy bien, pues yo en los próximos minutos voy a compartir rápidamente algunas ideas que me parecen importantes y luego sobre ellas trabajaremos en el debate de equipos y demás. Muy bien, primer punto. Si vamos al Antiguo Testamento, el último profeta del Antiguo Testamento fue... Malaquías. Malaquías, muy bien, Raquel. Dicen que es el último profeta de la etapa persa y demás. Bueno, pues los judíos cerraron el canon con Malaquías y dijeron que después de Malaquías ya no había más profetas. Y luego hubo unos cuantos siglos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que se conoce como el período intertestamentario, que se supone que es un período en el que no hay profetas, no hay revelaciones, hay un hueco. ¿Sabéis quién rellena ese hueco? Los hombres de Qumran. Si habéis leído algo de los rollos del Mar Muerto y los hombres de Qumran y todo esto, ahí hay un hueco que lo rellena muy bien este grupo, que al igual que Ley salieron de Jerusalén porque ellos sentían que los judíos habían entrado en apostasía, el templo se había desacralizado y se fueron al desierto de Judea a establecer una comunidad a la espera de la venida del Señor. Bueno, luego los judíos, por tanto, cierran el canon con Malaquías y los judíos y los cristianos lo cierran ¿con qué? ¿Con qué Apocalipsis? Cierra? Con el Apocalipsis, muy bien, Efraín. Entonces los judíos cierran el canon, es decir, cierran las escrituras y acaban la revelación con Malaquías y los cristianos lo hacen con el Apocalipsis. Bueno, pues la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, cree que la revelación debe continuar. Por tanto, abre el canon ya está abierto, sigue abierto, y lo que afirmamos al mundo es que necesitamos profetas vivos, tanto ahora como antes, como dice el libro de Mormón, porque Dios es siempre el mismo. ¿Recordáis la historia del presidente Hugh B. Brown en su conversación con un miembro de la Cámara de los Comunes de Inglaterra? Estamos en el 1939, a punto de estallar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y en la conversación, si lo habéis leído, uno se emociona. Yo me emociono cuando escucho finalmente la conclusión de ese diálogo entre el presidente Brown y este miembro de la Cámara de los Comunes de Inglaterra. Y este hombre termina cuando le... Entonces, ¿piensa usted que ya no necesitamos que Dios nos revele más cosas? ¿Os acordáis lo que contestó él? Que nunca lo había necesitado tanto como ahora mismo. Muy bien. Está a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial con un desastre absoluto, así que si hay un momento fundamental, vital, en el que Dios se comunique con el hombre, es a ese momento. Por tanto, él reconoció que necesitamos la voz de Dios ahora más que nunca.
Por tanto, es muy importante. El problema que encontramos en el mundo cristiano, que cita el libro de Mormón, una Biblia, una Biblia. ¿Para qué queremos más Biblia? ¿No? Y ese es uno de los problemas más horrorosos que hay en el mundo cristiano, que quieren cerrarle la boca a Dios. ¿Os imagináis a los hombres diciendo a Dios, no hables más, que ya tenemos bastante? Por eso es muy importante que nosotros demos testimonio al mundo de que necesitamos ciertamente que Dios siga hablando, y ahora más que nunca. Así que este es un punto importante, que los profetas siguen vivos hoy. Entonces la pregunta que deberíamos hacer nosotros, ¿cuál es? Los miembros de la Iglesia de Jesucristo, ¿estamos aprovechando esa bendición única? Una pregunta de autoevaluación. ¿Tenemos profetas vivos? Como nadie. ¿Los aprovechamos? ¿Tenemos revelación que continúa? ¿La estamos escuchando, tomando nota y siguiéndola? Por ejemplo, hemos tomado nota de la conferencia última de octubre, porque ahí es donde tenemos a los profetas hablando. Si pasan las conferencias generales y no hemos tomado nota y no sabemos lo que han dicho, y si nos hacen un examen de la conferencia, suspendemos el examen, entonces nosotros formamos parte de los que cierran la boca a Dios. ¿De acuerdo? Pues arrepintámonos, que cada 6 meses deberíamos escuchar a los profetas que nos hablen. Punto número 1. Punto número 2. Voy a deciros 2 frases y me decís qué diferencia hay. Esto lo dijo el presidente Packer. Primera frase: los profetas son hombres también. Segunda frase: los hombres pueden ser profetas también. Repito, primera frase: los profetas son hombres. Segunda frase: los hombres pueden ser profetas. ¿Quién quiere comentar la diferencia entre una frase y otra, que demuestra una actitud opuesta en una y otra? A ver, ¿quién se anima? Alguien se está animando, pero no tiene voz. Los hombres pueden llegar a ser profetas. Y otros dicen, no, los profetas son hombres, al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, evidentemente, los profetas no son estatuas, no son seres de otro universo, pero sí que la única diferencia que yo veo ahí es que el profeta, a cualquiera no se le llama profeta, sino que es dependiendo de la voluntad de Dios al que llama. Porque cuando llama profeta, él mismo se encarga de responsabilizarle de ciertas cosas. Más que sean hombres, son seres escogidos por el Señor. Yo es la diferencia que veo. Muy bien, Omar. ¿Alguien quiere añadir algo más? Sí, yo también pienso que, bueno, los profetas, como dicen la primera cita, es que son hombres, entonces también tienen errores, tienen sus debilidades, pero obviamente están un poco más cerca a Dios que capaz alguno de nosotros, no lo sé. Y como había dicho Omar, tienen ese llamado. Y a la segunda parte también me gusta añadir que, bueno, cuando dice que las personas o el hombre también puede ser profeta, pienso que se refiere a que cada uno de nosotros podemos recibir revelación por nosotros mismos. O sí, no sé, pienso eso. Muy bien, Efraín. El presidente Packer decía, los profetas son hombres, eso es obvio, ¿no? Son personas corrientes. Pero lo más importante no es saber que los profetas son hombres, sino que los hombres pueden llegar a ser profetas. A ver, aunque ahora que no está mi esposa, voy a citarla, porque no le gusta que la citen. Cuando nos llamaron a servir una misión, como presidente de misión de Málaga, ¿sabes lo que respondió mi esposa? Dice, yo pensaba que los presidentes de misión eran perfectos.
Ay, qué graciosas las esposas. Pues algo parecido podría ser, ¿no? Cuando de repente un hijo dice, el hijo del profeta, anda, yo pensaba que los profetas eran perfectos, ¿no? Me han llamado a mi padre. Es más difícil si era un profeta cuando está muy cerca, ¿no? Porque nadie es profeta en su tierra, ¿no? Incluso sabéis que Jesucristo, que se crió en Nazaret, dice que no pudo hacer milagros en Nazaret. Porque decía, pero bueno, este no es el carpintero, el hijo del carpintero. ¿Cómo es que anda diciendo que es el Mesías? Pero ¿qué cosas tiene este? ¿No? Muy bien. Tercer punto. Mientras que no digáis nada, yo sigo avanzando. En Doctrina y Convenios 21.3, si lo vais a ver porque forma parte de la lección, el Señor mandó en el versículo 3 de la sección 21, dijo, daréis oído a todas las palabras del profeta. Es un mandamiento de Dios en la sección 21. Y en el versículo 4 de esa misma sección dijo, recibiréis sus palabras con toda fe y paciencia. Lo debatiremos también en el de equipo. Recibiréis sus palabras con toda fe y paciencia. ¿Qué significa con toda fe? Pues lo que dice Doctrina y Convenios 1.38, que la voz de Dios es la voz de su profeta. La voz de los profetas y la voz de Dios es lo mismo. Doctrina y Convenios 1.38. ¿Y qué significa paciencia? Pues esperar. Yo escucho al profeta, dice algo que no coincide con mis ideas, con mis prejuicios, con mis tradiciones, con mis costumbres, con mi formación. ¿Y qué tengo que hacer? Pues esperar. A ver, voy a mostraros un gráfico que lo tenéis en vuestro grupo, para que me lo interpretéis rápidamente. Este gráfico está en la pizarra ya. Habéis recibido en el grupo un gráfico. Venga, quiero que me lo interpretéis rápidamente. Os lo proyecto otra vez en la pizarra, en la pantalla. ¿Lo tenéis a la vista? Sí. Muy bien, pues ahora mismo en la pantalla tenéis el gráfico que os mandé al grupo. Quiero que alguien me lo interprete. Estamos hablando de que cuando el profeta habla, tenemos que tener paciencia. Paciencia significa, no paciencia con sus defectos. Estamos hablando de paciencia hasta que por fin nuestra mente se pone en sintonía, o como dicen ahora en inglés y luego lo traducen al español, ponerse en línea con el profeta. Alineados, no alienados. Alineados con el profeta, que es lo contrario de alienados. Entonces, aquí tenéis este gráfico que, en mi opinión, representa bastante bien lo de tener paciencia cuando habla un profeta y no coincide con lo que yo pensaba. A ver, ¿quién se anima y me hace una exégesis? Vale, a ver, Raquel. Yo lo hago. El Señor le habla al profeta por medio del Espíritu, o a lo mejor él en persona, y el profeta nos lo transmite a nosotros. Y nosotros podemos saber recibir a través del Espíritu Santo la confirmación de que las palabras que los profetas nos están diciendo proceden de Dios. Muy bien, Raquel, bien dicho. ¿Cómo se nota que ha sido misionera en la misión de Málaga? Sí, señor. La mejor misión de Andalucía. Muy bien, pues a veces nos preguntamos cómo se equilibra la revelación profética con la revelación personal. Pues aquí vemos cómo la revelación personal complementa la revelación del profeta. Y algunas veces, seguramente que si vosotros tuvierais ahora mismo un poco de tiempo, podríais compartir esta experiencia. Es decir, empieza la conferencia general y de repente escuchamos cosas que ya antes habían venido a nuestra mente. A mí me ha pasado muchas veces. He tenido en mi mente ciertas inspiraciones, ciertas cosas que han venido a mi mente y de repente las escucho en la conferencia. Es como si el Espíritu me hubiera preparado de antemano para escuchar lo que el profeta y las demás autoridades de la Iglesia dicen. Así que eso es lo que pasa. Habla el profeta, si no estamos preparados no lo entenderemos, pero si tenemos paciencia y lo meditamos y lo pensamos y esperamos, vendrá la confirmación. ¿Algún comentario sobre este punto? Muy bien, pues entonces quitamos este gráfico de la pantalla y
Seguimos con los puntos. Punto número 4. Cuando yo me bauticé, los misioneros me dijeron antes de bautizarme que la iglesia estaba dirigida por profetas, videntes y reveladores. Es decir, que la iglesia estaba dirigida por revelación. Entonces, ¿qué dije yo? Hombre, si esta iglesia está dirigida por revelación, me comprometo, y fue un compromiso mío personal antes de bautizarme, me comprometo a no retener en mi mente ninguna idea que sea contraria a lo que me enseñen en la iglesia. Si en la iglesia me enseñan una cosa y no coincide con lo que yo pensaba, me olvido de lo que yo pensaba. Porque si eso significa entrar en una iglesia dirigida por revelación, está dirigida por revelación, por lo tanto las opiniones de los miembros tienen que dejar que las revelaciones sustituyan a nuestras opiniones, a nuestros prejuicios, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra formación, etc. Entonces, eso es una cosa que a mí personalmente me ayudó mucho, es dejar a un lado mis opiniones cada vez que en la iglesia escucho algo distinto. Y por supuesto alguien me dirá, eso la iglesia te está alienando, ¿no? ¿Qué significa alienarse? ¿Alguien sabe lo que significa alienarse? ¿Qué significa alienarse? Vamos. Como que te lavan la cabeza. ¿Eh? Como que te lavan la cabeza y te convencen de que no te dejan pensar por ti mismo. ¿Pero qué significa etimológicamente alienarse? Como alguien que está loco y perdido y ha perdido el juicio. ¿Qué significa alien? Es lo que estoy leyendo. ¿Qué significa, por ejemplo, ¿no? alienígena? ¿Qué es un alienígena? Un desconocido, algo lo que no se conoce. Ya, pero etimológicamente, exactamente, ¿qué es alienígena? Es transformación de pensamiento. No sé. Eso significa cuando alguien eso pasa mucho en Argentina, ¿no? En lo alto de la montaña vienen los alienígenas y se los llevan. Bueno, alien significa otro. Geni significa origen, otro origen. Entonces, una persona que es un alienígena es alguien que viene de un origen distinto, viene de otro mundo. Entonces, alienarse significa que te hacen ser otro distinto a ti. Es decir, yo soy yo, pero de repente me alienan y me quitan mi identidad y me la cambian. Por tanto, llego a la iglesia, decido olvidarme de todas mis ideas, de todos mis pensamientos, de toda mi formación y la sustituyo por lo que dice en la iglesia. Me han alienado, me han convertido en otro. Y eso puede ser bueno o malo, ¿no? Depende. El nacimiento de nuevo del bautismo es bueno si naces para el bien y no si naces si te engañan, ¿no? Pero ciertamente, si lo pensamos bien, si yo sustituyo todas mis ideas por lo que diga el profeta, no me alieno, me alineo con Dios. Dos cosas distintas. Alienarse con el profeta o alinearse con el profeta. ¿Qué ocurrió en la sección 76? Si lo habéis leído la lección, de repente José Mí recibe una revelación y ¿qué dicen los miembros de la iglesia? Estamos hablando de no tener paciencia. Yo escucho algo, no es exactamente lo que yo había pensado, por tanto lo rechazo automáticamente. Pero paciencia, espérate, a lo mejor no tienes razón tú, ¿no? Que enseguida saltamos, sin pensar, ¿no? Entonces llega la sección 76, ¿y qué dice la sección 76? ¿Y por qué se rebelaron muchos miembros y apostataron? Incluso Brigham Young se encontró un poco confuso. Venga, compartid rápidamente. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que no se condenen todos? Venga, Jorge. Bueno, de alguna manera había gente que no podía entender eso de que había grados de gloria y que de alguna manera había salvación en cierto grado para algunas personas. Pero bueno, seguramente el punto lo podrás explicar tú con mejor detalle. Bueno, yo, por ejemplo, el otro día escuché de alguien que me dijo, o sea, que toda esa gentuza van a recibir un grado de gloria en lugar de meterlos en el infierno para siempre, no es posible. Estaba hablando de política. Así que ¿Ves cómo podías explicarlo mejor? Quiere decir que diga el partido. Que te diga el partido de qué era. Pues yo creo que es una cosa casi instintiva, ¿no? Las personas malas, las personas inicuas, los que me han hecho daño a mí, tienen que ir al infierno y quedarse ahí para siempre. Y llega el Señor y dice, no. Hay grados de gloria y todos finalmente tendrán un grado de gloria. Por tanto, aquello que te explicaron a ti, de que solamente había dos alternativas, o cielo o infierno,
era una apostasía. Y eso lo averiguó Sidney Rigdon y José Smith cuando estaban traduciendo el Evangelio de Juan, ¿os acordáis? Entonces es muy importante esta actitud, la paciencia. El profeta ha dicho algo que eso pasaba mucho con el presidente Benson. El presidente Benson hablaba mucho de política. Era bastante radical en su conservadurismo. Era un republicano de los que están ahora. Entonces, claro, cuando hablaba el presidente Benson había algunos demócratas que se ponían nerviosos. Entonces, claro, alguna vez dirás que el profeta no tiene que hablar de política, el profeta solamente puede hablar de religión. Y el presidente Benson decía, no, el profeta puede hablar de cualquier cosa. Y los miembros tienen que escuchar con paciencia. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que recordar, que escucho al profeta, medito lo que ha dicho, intento poco a poco comprenderlo, y si tengo paciencia, descubriré la mano de Dios. Eso lo vemos en el Elder Neil L. Andersen. Si habéis leído el discurso del profeta de Dios, él habla de este asunto. La hermana Carol McConkie también habla de este asunto. Son dos discursos muy interesantes. Lo de tener paciencia cuando el profeta dice algo que no coincide con lo que. Yo reconozco que es muy difícil si una persona se bautiza a los 70 años como yo. Yo no me bauticé a los 70 años, pero lo que tengo ahora. 70 años pensando una cosa y de repente un profeta te dice lo contrario, y cambiar eso requiere más que un champú para lavar la cabeza. Le falta una transformación interior tremenda. Por tanto, un punto importante. Punto número 5, el orden en la revelación. Yo creo que el tema central de la lección de hoy es el orden en la revelación. A ver, ¿quién tiene por ahí el encabezado de la sección 28? Rápidamente. Lo voy a decir en catalán. Me quito la última letra y ya es catalán. Rápidamente. Si queréis hablar en catalán, quitáis la última letra y ya tenéis el idioma dominado. No hay ningún catalán por ahí, ¿no? ¿Se me escucha? Yo ya lo tengo. Adelante, Jesús. Sección 28, encabezado. Dice así. Dice, revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a Oliver Cowdery en Fayette, Nueva York, en septiembre de 1830. Hiram Page, miembro de la iglesia, tenía cierta piedra y profesaba estar recibiendo, con ayuda de esta, revelaciones concernientes a la edificación de Sion y el orden de la iglesia. Estas afirmaciones habían engañado a varios miembros y habían influido erróneamente aún en Oliver Cowdery. Poco antes de una conferencia que se había convocado, el profeta preguntó fervientemente al Señor concerniente al asunto y recibió esta revelación. Gracias, Jesús. Hiram Page vivía con la tradición de la época, porque en las iglesias de la época lo normal era que la gente se pusiera de pie y dice, he recibido una revelación de Dios, yo he recibido otra revelación. Y entonces de repente José me dijo, esto es un lío. Si todo el mundo ha recibido revelaciones y empiezan ya a luchar porque yo he recibido una revelación blanco, yo una revelación negro, yo amarillo, esto sería un caos, ¿no? Entonces ahí tenemos que poner orden en este asunto. ¿Qué dice el encabezado de la sección 43? Sección 43, encabezado a semejanza de lo que ha leído Jesús sobre la 28. Sección 43, ¿quién lo tiene por ahí? Yo lo tengo. Adelante. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Kirtland, Ohio, en febrero de 1831. En esa época, algunos que falsamente declaraban ser reveladores turbaron a algunos miembros de la iglesia. El profeta preguntó al Señor y recibió esta comunicación dirigida a los élderes de la iglesia. La primera parte se relaciona con asuntos del gobierno de la iglesia. La segunda parte contiene una amonestación que los élderes deben comunicar a las naciones de la tierra. Gracias, Mónica. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de, en aquella época todavía no tenían muy claro quién debería recibir revelaciones para toda la iglesia. Aquí creemos, como he dicho hace un momento, en la revelación personal. El Espíritu puede revelarme a mí las cosas, pero el único que puede recibir revelación para toda la iglesia es el profeta. Por ejemplo, ¿sabéis quién recibió en primer lugar, antes que José Smith, esa revelación de que así como el hombre puede llegar a ser Dios, Dios una vez fue un hombre? Lorenzo no. Sí, señor, Jorge, bien dicho. Pero claro, Lorenzo no era el profeta. Y José Smith le dijo, uy, eso que estás diciendo lo tengo que decir yo. Perdóname, lo tengo que decir yo porque soy el presidente de la iglesia. Entonces, cuando lo dijo José Smith, porque si lo dice Lorenzo Snow, no es vinculante para la iglesia, es una opinión suya.
pero cuando lo dice el profeta ya es vinculante para todos. Y esa es la diferencia. El único que puede hablar para toda la Iglesia y dar revelaciones para todos es el profeta. Y aparte del profeta, los demás, digan lo que digan, son su opinión. Eso lo explica el de Todd Christofferson, la doctrina de Cristo, hablando de los profetas. Sabéis que a los apóstoles se les sostiene como profetas, videntes y reveladores. ¿Quién es el único que puede dar una revelación para toda la Iglesia y puede entrar en el libro canónico? Perfecto. El presidente de la Iglesia. Y nadie puede convertir una revelación en canónica y colocarla en el libro canónico si no es el profeta. Pero antes de que la revelación de un profeta entre en un libro canónico, ¿qué tiene que ocurrir? Supongo que sea aceptada por el quórum de los 12, ¿no? Entonces el quórum de los 12 lo acepta, ya incluso los 15, los consejeros. Todos los 15 están de acuerdo. ¿Ya puede entrar en un libro canónico lo que ha dicho el profeta? Dice ¿Sí? Jorge que no. ¿Qué falta? Tiene que ser sostenido en la conferencia general. O en una asamblea especial, ¿no? Asamblea... Ahí, mira, ¿sabéis este libro? ¿Qué libro es? Pues la triple anterior. Es, Bueno, no tiene libro mormón, solo doctrinas y convenios. hay convenios y la pela de gran precio. ¿Sabéis cuántas Son secciones? las planchas de bronce. Esto es más o menos. Porque mirad qué sección es la última de este libro que yo recibí. La última sección de este libro de Doctrina y Convenios es... A ver si llego. Aquí está. ¿Lo podéis leer ahí? 136. ¿Qué pasa aquí con este libro? ¿Le faltan? ¿Qué falta a este libro? Pues 2 secciones, ¿no? Le faltan 2 secciones, 2 revelaciones. Es que cuando yo me bauticé, esas 2 secciones no existían. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que el 3 de abril de 1976, 3 de abril del 76, como decía Raquel, en una conferencia especial, los miembros de la Iglesia aprobaron la visión de José Smith del reino celestial y la visión de Joseph F. Smith de la redención de los muertos. La primera la recibió José Smith en 1836 y la segunda la recibió Joseph F. Smith en 1918. Ambos eran profetas, presidentes de la Iglesia cuando lo recibieron. Entonces, el presidente de la Iglesia dijo que estas 2 revelaciones deberían ser canónicas. Y una vez que los 15 apóstoles lo aprobaron, hicieron una asamblea especial y yo estaba allí, vosotros todavía no habíais nacido. ¿Habíais nacido en el 76? Algunos. Bueno, pues allí se presentaron y levantamos nuestra mano, aceptándolo como revelaciones canónicas. ¿Quiere decir eso que antes no eran verdaderas y después ya sí lo son? ¿Qué diferencia hay desde antes de la asamblea y después de la asamblea solemne para aceptarlas como canónicas? Pues supongo que antes solo se considerarían revelación y una vez aceptadas ya se consideran dogma, ya se consideran doctrina. Lo que el presidente, el elder Christofferson, habla de vinculantes, se convierten en revelaciones vinculantes. A partir de ahí, todos los miembros de la Iglesia aceptamos que es revelación. Y los principios que hay ahí forman parte de la doctrina de la Iglesia. Pero es muy importante este proceso. Solamente un presidente de la Iglesia puede recibir una revelación para toda la Iglesia y pasaría a ser canónica si todos los miembros de la Iglesia lo aceptamos en una asamblea especial o conferencia especial. Entonces estamos hablando de los libros canónicos abiertos. Claro, estamos hablando de una revelación muy antigua. Es decir, no se trata de que acabo de recibir una revelación y ahí va. No, son revelaciones que estaban ahí en el archivo, pero que a partir de ese momento son tan verdaderas como antes, pero ya se convierten en revelaciones vinculantes para todos los miembros de la Iglesia. La sección
Y esto lo pusieron en la Pela de Gran Precio. Yo me acuerdo, lo estoy buscando, no lo encuentro, pero yo lo que hice fue, nos dieron un folletito con las 2 revelaciones y las pegamos en la Pela de Gran Precio, porque dijeron que formaría parte de la Pela de Gran Precio, no de Doctrina y Convenios. Y en junio de 1979, ambas se incorporaron a Doctrina y Convenios. Nos dijeron que la visión del Reino Celestial de Joseph Smith sería la sección 137 y la visión de la redención de los muertos de Joseph F. Smith se convertía en la sección 138. Y se incluyeron en la edición de 1981 de Doctrina y Convenios. Así que cualquier edición de Doctrina y Convenios anterior al 81 no tiene esas 2 revelaciones, que eran verdaderas antes como ahora, pero que ahora ya están en el canon. ¿Qué significa canon? En inglés significa cañón, pero es otra cosa. Porque decimos que estos son libros canónicos. Canon en griego, no en inglés. ¿Qué significa en inglés canon? Venga, los humildes siervos del Señor que lo digan. Conjunto de normas, preceptos o principios con que se rige la conducta humana. Estoy oyendo unas palabras, pero no has captado. Repite. Modelo o prototipo que reúne las características que se consideran perfectas. Oh, lo has leído por ahí, ¿eh? Bien dicho. Canon en griego significa caña. Una caña que servía para medir, ¿no? Es una unidad de medida. Entonces, digamos que supongamos que este libro es un canon, una unidad de medida, diríamos, bueno, ¿cuántos libros mide esa mesa? Pues mide 1, 2, 3, 5 libros, ¿no? Igual que el metro. Entonces es la unidad de medida. Con algo canónico sirve para medir la veracidad o validez o virtud de algo en particular. Así que a partir de ese momento estas 2 revelaciones se convierten en, como bien has dicho, en modelo para medir la veracidad o no de algo. Muy bien. Si no preguntáis nada, doy los 2 últimos puntos y ya nos preparamos para el debate. Faustino, una pregunta. Adelante, Juanes. ¿Por qué en esa edición dice doctrinas y ahora es doctrina? Solo una. Y ahí dice doctrinas. Antes decía doctrinas porque pegaba mejor. Doctrinas y convenios. Doctrina parece que somos andaluces, ¿no? Entonces fue un error. Luego al final lo han quitado y todavía hay algunos de los viejos que siguen diciendo doctrinas y convenios. Entonces la Iglesia dijo, no hay más que una doctrina. Convenios hay muchos, pero doctrina no hay más que una, ¿no? Entonces eso es un gran debate. ¿Qué significa doctrina? Y la palabra doctrina, principio, ¿no? Entonces se supone que no hay más que una doctrina, que es el Evangelio. Y luego en esa doctrina pues hay muchos principios. Entonces, al final se dieron cuenta que el plural está mal, porque en la Iglesia no tenemos doctrinas, tenemos solamente una doctrina, la doctrina del Evangelio, que se divide en principios, pero la doctrina es única. Así que quitaron la S, pero yo todavía la conservo aquí, porque esto es medio canónico. Le sobra la S, vamos, que le sobra. Entonces la vamos a sobrarle y ya la quitamos. Entonces ahora decimos doctrina y convenios. Y es muy difícil de pronunciar, por eso hay algunos que siguen diciendo doctrinas y convenios, que es más fácil. Pero esa es la razón, que doctrina, al final, por definición, solamente es una, pero dividida, por supuesto, en muchos principios. Y termino con los 2 puntos más. El 7 de mi exposición, el discurso del elder Neil L. Andersen. Dio un discurso, y lo tenéis ahí, es muy interesante, el profeta de Dios. ¿Cuándo dio este discurso? A ver si lo sabéis. Eso es un examen. Él dio un discurso en una conferencia. ¿En qué estaba pasando en esa conferencia? Era una asamblea solemne para sostener a alguien como profeta. ¿A quién se sostenía en esa conferencia? Al presidente. Sí, Nelson. Exactamente, mira. Se sostenía al presidente Nelson. Es muy interesante el discurso porque además pregunta, ¿por qué debemos seguir al profeta? ¿Os imagináis que no siguiéramos al presidente Nelson? ¿Qué pasaría ahora? Porque justo un año después de que el presidente Nelson dijera, ¿os acordáis que él en octubre de 2018 dijo una iglesia centrada en el hogar? Antes teníamos esa imagen de una iglesia centrada en la capilla y las familias al servicio de la capilla. El presidente Nelson dijo en octubre del 2018, no,
La iglesia está en el hogar y la capilla es un apoyo, un refuerzo. Pero la iglesia gira en torno al hogar. Dice que es un modelo distinto. Y claro, si no le hubiéramos hecho caso, ¿qué pasaría hoy en la iglesia? Donde la mayoría está haciendo las reuniones en casa. Y además hay una revelación en el Antiguo Testamento que afortunadamente se ha cumplido finalmente, yo creo que solamente ahora en esta dispensación, que el reino de Dios sería un reino de sacerdotes. ¿Qué significa un reino de sacerdotes? Pues que todos los hombres y mujeres participarían del sacerdocio. Es decir, no había un sacerdote profesional y los demás siguiéndole, que es lo que yo he vivido durante 20 años antes de unirme a esta iglesia. Y cuando llegué a esta iglesia me di cuenta que no, que el sacerdocio se reparte entre todos los miembros. Y se ha convertido ahora en un reino de sacerdotes. Así que la iglesia centrada en el hogar, con el sacerdocio presidiendo en el hogar. Y eso hace que no importe lo que ocurra. Otras iglesias habrán sufrido mucho las consecuencias de este aislamiento. Nosotros no. Además, el presidente Nelson sintió esa revelación un año de antelación. Así que el elder Neil Anderson, en la conferencia especial, la asamblea solemne donde sostuvimos al presidente Nelson, él dijo, debemos seguir al profeta. ¿Por qué debemos seguir al profeta? Bueno, lo estamos viendo, sé que es obvio. Hay momentos en los cuales resulta tan obvio que tenemos que ser muy duros de cabeza para darnos cuenta que Dios nos dirige por medio de su profeta. Por tanto, eso deberíamos tenerlo en cuenta en nuestra mente en esta época. Y finalmente, el elder Bednar. Eso lo debatiréis en uno de los equipos. Y a veces critican a la Iglesia de que está dirigida por una gerontocracia. ¿Qué es una gerontocracia? Esa palabra tan horrorosa. Un gobierno o dominio ejercido por ancianos. El gobierno de los viejos, ¿no? Entonces, esta Iglesia está dirigida por viejos. Y dice uno, y aquí este discurso del de Bena es muy interesante, ¿no? Así que ese discurso es muy interesante para... El de Bernard hizo lo siguiente, dice, yo escogió a varios apóstoles que acababan de morir, los últimos que habían muerto, leyó el último discurso de despedida y ahí podemos ver el fruto de la experiencia y de la madurez. Lo mismo que vemos, por ejemplo, en Mormón o en Moroni en sus últimos mensajes. Por tanto, la gerontocracia tiene un propósito. Creo que es importante que lo encajemos en nuestra creencia. Muy bien. Unos minutitos para responder a una pregunta más y nos repartimos en 6 equipos. Voy a proyectar ahora sobre la pantalla las 6 preguntas que ya conocéis, porque las tenéis por ahí. Las tenéis ahí a la vista. Y de todas maneras os las envié, os las comenté también en el vídeo previo de preparación. Así que aquí tenemos 6 preguntas, 6 puntos que tenemos que debatir en los 6 equipos. El equipo número 1, la pregunta número 1 y así sucesivamente. Así que ahora vamos a romperos en 6 pedazos y cada equipo elige a su moderador, debatís durante 15 minutos estos 6 puntos, cada uno su punto correspondiente, el equipo número 1 la 1, el equipo número 2 la 2, etcétera. Y a las 8 en punto nos reunimos y compartís lo que hayáis debatido. ¿Alguna pregunta o comentario previo? Nos dividimos. Pues listos. A ver, el representante o la representante del grupo 1 tiene 1 minuto y pico. Vale, pues soy yo. Nuestro grupo está hablando en cuanto a qué bendiciones recibimos cuando seguimos a los profetas de Dios, ¿no? Y bueno, ha sido bastante interesante y para hacer un resumen, algunas de las bendiciones que hemos visto de tener profetas y de poder seguirlos es que estamos preparados para afrontar momentos críticos y difíciles, ¿no? Que vayamos a tener tanto a nivel personal como en la sociedad. Un par de compañeras nuestras comentaban de experiencias personales que habían tenido, ¿no? Y cómo el haber escuchado las palabras de los profetas les ayudaron a estar preparadas para momentos luego difíciles que pasaron en su vida, ¿no? Y además ejerciendo una gran fe, ¿no? Porque
en los momentos en los que el profeta habla muchas veces, pues la sociedad puede estar bien o no hay crisis económicas, ¿no? O no parece el momento apropiado para seguir las palabras del profeta, ¿no? Porque no tiene mucho sentido. Pero estas compañeras compartían, ¿no? Como el seguir las palabras del profeta con fe les ayudó a estar preparadas para un futuro, ¿no? En el que después las cosas se complicaron, pero debido a que ellas siguieron ese consejo del profeta, luego no tuvieron que temer, ¿no? Las cosas salieron bien y realmente yo también he podido verlo así en mi vida. También hablamos de cómo el seguir al profeta nos ayuda a tener una mayor visión, ¿no? Una mayor perspectiva, y al final tenemos que recordar que no dejan de ser las palabras de nuestro Padre Celestial, ¿no? Un Padre que nos ama. Entonces, el tener un profeta también llegamos a la conclusión de que es una muestra del amor de nuestro Padre Celestial, ya que Él nos conoce de forma perfecta, conoce las sociedades en todo el mundo, ¿no? Y sabe mejor que nadie cómo prepararnos para lo que va a suceder, ¿no? Entonces, si seguimos su consejo, el consejo de los profetas, que no deja de ser el consejo de Dios, finalmente podremos estar preparados y no temer cuando lleguen los momentos difíciles en nuestra vida. Muy bien hecho, Andrea, gracias. Equipo número 2. Me ha tocado a mí, Faustina. Cintia, venga. Sí, hemos comenzado nosotros leyendo la escritura que está en Doctrinas y Convenios 5. En sí hemos leído 2, ¿vale? Donde dice, porque recibí su palabra con toda fe y paciencia, como si viviera de mi propia boca. Y luego hemos ido a otra escritura que está en Doctrinas y Convenios 1:38, lo que dice, lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Aunque pasen los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Y ahí hemos dicho, son los profetas. Y luego hemos aportado cada uno un punto donde dice, es importante el mandamiento que nos da el profeta. Ha habido cambios, como dijo Faustino, los cambios son relevantes y utilizamos esas herramientas en el Evangelio. Esas herramientas ayudan a que el hogar esté más firme, a que los cambios fueran mucho mejor para los jóvenes, porque se les está dando más fuerza a los jóvenes y se les está ayudando. Para la preparación también para ir a la misión, también se ha mencionado que debemos de tener paciencia y que todo llegará en el momento para que podamos aplicar, escuchar, y debemos confiar en el profeta y obedecer, actuar con fe. Otro hermano dijo de que en un devocional el Elder Bernard dio una estructura para poder escuchar a los profetas. Y esta estructura está compuesta mediante exponer lo que hay, que cada profeta cuando expone da un tema y hace la invitación y a la misma vez nos da la bendición para que podamos cumplirla. Después otro hermano también dijo el hecho de algunos momentos en los cuales tenemos que aplicar la paciencia con fe y confiando siempre en el Padre Celestial. El profeta nos ayuda y ayuda a otras personas y también a nosotros mismos. Tenemos un gran privilegio de tener un profeta en esta dispensación, en lo cual nos prepara para 6 meses y eso inclusive para mucho más. Eso hemos compartido, Faustín. Muy bien, Cintia, bien hecho. Muchas gracias. Equipo número 3. Yo. Pues teníamos que hablar acerca de qué debemos hacer o qué consejos daba el Elder Anderson cuando no estamos de acuerdo con las enseñanzas que ha dado un profeta. Entonces, una de las cosas que hemos dicho es que debemos orar y seguir con fe hasta que nosotros recibamos esa revelación personal o confirmación, ¿no? Realmente nosotros, como hemos visto en el gráfico de antes, podemos recibir revelación personal por medio del Espíritu Santo y Él nos confirmará que las palabras del profeta son verdaderas. En el caso de que no entendamos y no recibamos esa confirmación espiritual, debemos alinear nuestra voluntad con las enseñanzas proféticas. Realmente debemos hacer que olvidarnos de lo que nosotros pensamos y empezar a pensar como el profeta ha dicho que debemos hacerlo, ¿no? Y hacer su voluntad.
También recordar que nuestra visión es muy limitada y que la de Dios es mucho más amplia, y es la visión que comparten los profetas, ya que reciben revelación directamente de Cristo. También hemos mencionado que necesitamos ser seres espirituales para entender las cosas que los profetas dicen. Como dice en Corintios, el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Por lo tanto, debemos esforzarnos por ser más espirituales y de esa forma estaremos más de acuerdo con las enseñanzas que los profetas den. Y por último, siempre ver cómo aplica en nosotros lo que el profeta ha dicho. Recordábamos el ejemplo que daba presidente Eyring, de que a pesar de que llevaba toda su vida leyendo el libro de Mormón, cuando presidente Monson dijo que había que leer el libro de Mormón, él lo tomó con humildad y leyó pues el libro de Mormón ese año y dice que aprendió mucho más, ¿no? Entonces nosotros debemos siempre ver cómo aplica para nosotros lo que el profeta ha enseñado. Y eso es lo que hemos dicho. Muy bien, Sara. Muchas gracias. Equipo número 4. Sí. Nosotros hemos hablado sobre los problemas que surgieron entre muchos miembros al recibir la revelación de Doctrina y Convenios 76 sobre los grados de gloria. Pues como esta fue una revelación muy chocante para muchos miembros, porque estaba muy arraigado en el cristianismo la idea de que había un cielo y un infierno solamente. Y esta sección, como sabemos, dice que hay 3 grados de gloria, ¿no? Y eso hizo que muchos miembros se cuestionasen sus testimonios del Evangelio, ¿no? Y a muchos les costó entender esta doctrina y hubo incluso muchos miembros también pues, que se apartaron de la Iglesia por este motivo. Y lo estamos comparando con cosas también de nuestra actualidad. Por ejemplo, hace poco también pasó lo del cambio de vestimenta misional, ¿no? Por ejemplo, que ahora los misioneros pueden ir con la camisa sin la corbata. Pues a algunos mismos nos puede chocar, ¿no? Toda la vida viendo a los misioneros con corbata y ahora no verlo y podemos decir, ¿por qué, no? Y también muchos de nosotros que hemos hecho la misión en la era previa a la era digital, pues no teníamos redes sociales, ni nada de internet, ni nada. Y cuando vimos que los misioneros pues empezaron a utilizar las redes sociales y tal, también podía parecer raro, ¿no? Pero al final hemos hablado que lo importante es ejercer la fe en el Señor y hacer lo que hizo el presidente Brigham Young, que dice que a él mismo le costó aceptar esta revelación, pero lo que hizo fue meditar, pensar una y otra vez sobre esta doctrina, orar al Señor y buscar diligentemente y esperar con paciencia a obtener su propia confirmación, hasta que él obtuvo su propia confirmación espiritual y supo que esta revelación venía de Dios. Así que puede pasar que los profetas vivientes tengan revelaciones que nos comuniquen a nosotros y que choquen, nos produzcan un choque cultural en nosotros o que no entendamos el motivo. Pero debemos seguir el ejemplo del presidente Brigham Young, ejercer la fe y a esperar recibir una confirmación espiritual. Eso no tiene que hacer que nos inactivemos ni que rechacemos la doctrina. No pasa nada, si no entendemos algo lo entenderemos y el Señor nos ayudará a obtener esa confirmación. Muy bien, Juanes. La verdad es que recuerdo lo de los dispositivos electrónicos y las tabletas. Los misioneros tenían terminantemente prohibido utilizar esos aparatos, ¿no? Y os imaginéis ahora la obra misional sin las tabletas. No se podía hacer nada. Así que el tiempo da la razón a los profetas. Es cuestión de esperar. Muy bien, Juanes. Equipo quinto. Vale, soy yo. ¿Se me escucha, verdad? Adelante, Jesús. Vale. Pues nosotros hemos respondido a la pregunta que va un poco a continuación, lo que ha dicho Juanes y lo que han hablado su grupo, que era por qué se dieron las revelaciones de Doctrina y Convenios 28 y 43. Entonces, bueno, hablamos de que en ella se menciona lo que Dios ha hablado, ¿no?, sobre los profetas. Y una hermana dijo que, Raquel dijo que los profetas no nos iban a llevar nunca por mal camino, porque lo habían dicho. Y también comentamos que siempre Dios actúa bajo un orden, no, porque bueno, Dios es un Dios de orden, ¿no? Por ese motivo no revela las cosas a 50.000 personas, ¿no? Sino que se enfoca en una para revelar las cosas concerniente a su iglesia. Y dijimos qué pasaría si sucediese lo contrario.
pues hablamos de que nos pueden llegar a engañar a las personas, como por ejemplo pasó con Neor, que era uno de los que fue engañado en la época del libro de Mormón, donde estaba Alma, hijo. Y bueno, y ya sabemos, ¿no? Vino un ángel, creyó lo que dijo y empezó a predicar al pueblo, porque pensó que eso era verdad. Pero ahí vemos por qué motivo el Señor revela sus cosas a los profetas, ¿no? Para que no lleguemos a ese tipo de error. También hablamos de que lo que ellos reciben no contradice las Escrituras, ¿no? Sino que más bien como las respaldan incluso. Y también que en muchas ocasiones vienen revelaciones que nosotros mismos hemos de meditar, de orar, para saber si esas revelaciones son verdaderas por nosotros mismos, ¿no? Para no andar en error y así ganar más testimonio sobre ello. Y ¿qué más? También hablamos de que en ocasiones muchos profetas han hablado de que, bueno, han dicho sus opiniones y, bueno, como hemos dicho antes, son personas, ¿no? Y habías comentado que el elder Benson, creo que era, no me acuerdo. Sí, Benson, que le gustaba mucho hablar de política, ¿no? Entonces, en ocasiones sabemos cuando están hablando por sus opiniones y en otras, como en la conferencia, que ahí lo que están diciendo es revelación. Que hemos de entender que sí o sí lo que están diciendo es inspirado, ¿no? Y eso es todo lo que hemos hablado. Muy bien, Jesús, bien dicho. Y equipo número 6. Yo. Nuestra pregunta era que cómo responderíamos nosotros si nos preguntaran por qué la iglesia está dirigida por personas mayores y qué ventajas tenemos de tener tener como apóstoles a personas con madurez y experiencia. Entonces, al presidente Hinckley le preguntaron que por qué la iglesia estaba dirigida por personas mayores, y él dijo que era tan maravilloso y que ese privilegio que tenemos, que seamos dirigidos por hombres con madurez y no ser llevados por doquier de viento de doctrina. Una hermana comentó sobre que gracias a esa madurez que tienen los apóstoles y los profetas y el profeta, sus experiencias personales, y también hablamos sobre una hermana también comentó sobre que en esos momentos había un profeta o un apóstol, no me recuerdo muy bien, que estaban hablando del guardar el almacén de alimentos. Entonces eso le ayudó a ella en una prueba que ella tuvo. Y también hablamos sobre que la iglesia la iglesia está dirigida por revelación, y que la manera que nosotros como que llaman a los profetas es una manera ordenada y no se da como así, sino que gracias a que nosotros tenemos el Espíritu, a que el Espíritu está, entonces de esa manera podemos saber de que Dios está dando revelación continua. Muy bien, hermana Barraza, bien dicho. Pues nada, ese es el resumen que habéis hecho, muchas gracias. Tenemos unos minutos, así que ahora, si alguien tiene preguntas que no se han respondido o algo que quiera ampliar, es un momento. Tenemos 10 minutos para hablar un poquito y ampliar y completar. Faustino, yo no son preguntas, pero escuchando ahora a todos me ha venido un pensamiento, ¿no? De que nuestro Padre Celestial y Jesucristo son los seres más avanzados que jamás llegaremos a conocer. Y entonces los profetas me maravillan porque tienen la humildad suficiente para ser instruidos por el Señor. El Señor les deja ver un poco aquello y luego además tienen la fortaleza para venir y comunicárnoslo a nosotros. Yo creo que siempre estaremos como, aunque ahora creemos que estamos muy modernizados con tecnologías y todo,
pero comparados con nuestro Padre Celestial y Jesucristo estamos en la época del tantán, ¿no? Que era con los tambores y se hacían las señales. Entonces, cuando ellos enseñan a los profetas, en todas las épocas se han visto, ¿no? Y luego los profetas tenían que comunicarlo. Siempre el Señor, con lo que enseñan los profetas, nos hace avanzar mucho, nos predispone a que avancemos mucho. Entonces necesitamos tener esa apertura de mente y no solo confiar en lo que los profetas dicen, sino como luego hizo Nefi, ¿no? Cuando vio la visión de su padre, sino luego de quererlo entender por nosotros mismos y recibir esa revelación personal y que entonces sea el Espíritu Santo el que te enseñe, porque cuando el Espíritu te enseña, eso ya no se olvida. No solo es porque oigas, sino porque luego recibes una instrucción personal. Entonces, es maravilloso el plan de nuestro Padre Celestial y Jesucristo, la verdad. Gracias, Pilar. La verdad es que un miembro de la Iglesia de Jesucristo no puede tener la mente cerrada, porque entonces vamos a sufrir mucho. Tenemos un canon abierto, tenemos revelación que continúa y hay muchos cambios continuos. Por tanto, tenemos que estar abiertos al cambio. Un miembro de la Iglesia de Jesucristo que tiene la mente cerrada, una mente estrecha, no encaja en la Iglesia. Tenemos que tener la mente abierta, porque los profetas están siempre revelando cosas. Eso encajaría en iglesias cristianas donde tienen la Biblia y se acabó. Pero una iglesia como esta que tiene la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, la Pela de Gran Precio y todo ello completado con un profeta que está revelando, no encajaría a alguien. Uno que tenga la mente estrecha acaba marchándose, quizá mareado o con vértigo, pero tenemos que tener la mente abierta. Si no tenemos la mente abierta, aquí no encajamos. Mentes estrechas no encajan en una iglesia que tiene las escrituras abiertas permanentemente. Bien dicho, Pilar. Más cosas. Venga, tenemos unos minutillos para seguir peleando. Si no estoy de acuerdo con algo, también lo podéis decir, que luego se borra. Cuando, no lo comentamos, pero cuando el editor Christofferson hablaba de los apóstoles y corregir y demás, las revelaciones vienen por medio de los 15. El profeta es el que da revelaciones para toda la iglesia y los apóstoles su misión es enseñar la doctrina, es decir, es el que interpreta. Las revelaciones vienen por medio del profeta y los apóstoles son los que la interpretan. Nosotros recibimos revelaciones que se van incorporando a los libros canónicos, pero luego hay que interpretar los libros canónicos. Uno de los grandes problemas que ha habido en el cristianismo es que han tenido una Biblia, ¿y para qué queremos una Biblia? Pero el problema que tenían no era la Biblia, una sola Biblia con cientos de iglesias cristianas. ¿Por qué? ¿Por qué surgen cientos de iglesias con un solo libro? Pues porque la interpretación convierte al libro en una variación permanente. Es decir, si no tenemos a alguien que nos ayude a interpretar la revelación, podemos desviarnos. Así que tenemos al profeta que nos da revelaciones nuevas para toda la iglesia y a los apóstoles que interpretan, porque el secreto no está solamente en revelar, sino en interpretar adecuadamente lo revelado. Por eso los apóstoles son los que tienen las llaves para interpretar lo que Dios revela por medio del profeta. Y eso es un punto muy importante que el elder Christofferson comenta cuando habla de corregir. Si no tuviéramos apóstoles que interpretaran lo ya revelado, acabaríamos dispersándonos otra vez, como ha ocurrido con las iglesias cristianas. Porque no basta con tener revelaciones, luego hay que interpretar. Y ya sabemos lo que ocurre, ¿no? ¿No lo habéis visto en las reuniones del sacerdocio, de la sociedad de socorro, de la escuela dominical? Que aquello es un mare magnum, hasta que de repente ya el profeta dice no, el apóstol dice no, es decir, que tiene las llaves, interpreta y ayuda a que lo revelado no se convierta en un problema, sino que estemos unidos no solamente en la revelación, sino en la interpretación de la revelación. Así que eso es algo de lo que habla el elder Christofferson que debemos recordar. Más cosas. Hoy habéis hecho resúmenes muy bien, así que hay tiempo, todavía unos minutillos para seguir ampliando, completando. A ver, ¿quién se ha quedado con una pregunta en la cabeza que no se atreve a hacer? Solamente un agradecimiento, el saber de que cada día
se confirma el verdadero evangelio, y porque tener estos profetas, las escrituras, saber que es el verdadero evangelio, también aparte de los profetas, tener hermanos, grandes elementos, como usted, presidente, con ese espíritu, compartiendo con nosotros, aprendiendo cada día. Eso es maravilloso, y pues hay mucho por qué darle gracias al Padre Celestial. Es cierto, Celina, tenemos muchas bendiciones en la Iglesia, y los maestros, y los presidentes, y los obispos, y las hermanas maravillosas que hay en la Sociedad de Socorro y demás. Y la verdad es que yo estoy maravillado de la cantidad de cosas que aprendemos en esta Iglesia, y que si somos diligentes estudiando y somos humildes escuchando y somos enseñables, que es lo que se dice que significa la humildad, ser enseñables, aprendemos muchísimas cosas. Y este curso de instituto es muy interesante porque profundiza en la restauración. Así que estudiad estas lecciones. Tienen discursos, yo estoy maravillado de la cantidad de cosas maravillosas que hay en estas lecciones. Y aunque llevo en la Iglesia medio siglo, estoy aprendiendo cosas estupendas aquí en estos cursos que lo han renovado completamente, y hay ahí discursos y vídeos y comentarios muy interesantes. Gracias. Yo tengo una pregunta, Faustino. A ver, Samuel. No, que te corte. Es extraña pregunta porque me imagino la respuesta, pero quiero ver cómo la planteas tú la respuesta, ¿vale? Porque lo he hecho yo varias veces hablando con gente en nuestra iglesia tal. Por ejemplo, vamos al ejemplo de, no quiero sacar ni controversias ni opiniones diversas. En la época en la que se decía que los negros no podían bautizarse. Eso sabemos que no es revelación de Dios, pero lo dijo un profeta de Dios. Entonces, ¿cómo tomarse, cómo explicarle a esa gente que dice, bueno, pero ¿por qué la doctrina de un profeta iba contrario a la doctrina de Dios? Y yo pienso que mi punto de vista es el siguiente, que bueno, que Dios, como permite que nos nosotros, pues también permite que se lleven los profetas, porque son seres humanos y sus visiones no son las visiones de Dios. ¿Cómo explicarías tú eso, esos cambios no de doctrina, sino de opinión? ¿Cómo explicarías tú? Sí, incluso lo del matrimonio plural, ¿no? Sabéis que algunas personas se inactivaron cuando se reveló el matrimonio plural y otras se inactivaron cuando se quitó. ¿Por qué se inactivaron cuando se quitó? Porque decía, hombre, si Dios lo ha puesto, vos lo habéis quitado por la presión de la política. Porque el gobierno de los Estados Unidos lo declaró bigamia. Y al declararlo bigamia se empezó a perseguir a la Iglesia. Se quitaron los bienes de la Iglesia y la Iglesia estuvo a punto de destruirse. Y de repente el presidente de la Iglesia, Wilford Woodruff, dijo, pues se quitó. Y entonces algunos miembros de la Iglesia, de estos más ortodoxos, dijeron, ¿por qué hacemos caso a los gobiernos y no a Dios? Entonces ahí surgió también otro problema. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay estos cambios, no? A ver, ¿alguien qué contestaría a lo que ha dicho Samuel? Que es una buena pregunta. Es decir, ¿por qué durante un tiempo los negros no podían tener el sacerdocio, los de origen africano, y después ya sí? Más que el por qué, la pregunta es ¿cómo le explicarías a alguien que es una opinión de un profeta y no una revelación? Sabemos que al respecto dicen que no han encontrado en los archivos de la Iglesia ninguna revelación que confirmara lo que dijo Brigham. Por tanto, ahí surgió una dificultad. Incluso Hugh B. Brown, que hemos visto hace un momento, Hugh B. Brown era consejero del presidente McKay. Y él le dijo, presidente McKay, usted sabe perfectamente que esto no es una revelación, que esto es una simple norma que dio el presidente Brigham Young. Por tanto, no necesitamos otra revelación para quitarlo, basta con que usted lo quite. El presidente McKay decía, no me siento autorizado para quitarlo. Necesitamos una revelación. Y ese es un ejemplo que cita no sé si me parece que es el del Christofferson, el de Anderson, ahora se me mezcla en la cabeza también. Cuando recuerda, creo que fue Christofferson, al presidente, a Pedro, cuando solamente los judíos tenían acceso al Espíritu Santo y al bautismo. Y entonces Pedro, como presidente de la Iglesia, recibió la revelación mediante el lienzo que bajaba, ¿recordáis? De animales inmundos y todo aquello. No llames tú inmundo lo que Dios ha limpiado. Entonces, al final, el presidente de la Iglesia, que era Pedro, recibió la revelación mediante la cual se quitó algo que era una tradición, porque no había ninguna revelación que dijera, hablando, por ejemplo, del
de la circuncisión de los gentiles o hablando de que los gentiles no podían recibir el Espíritu Santo, y luego con Cornelio el Señor lo cambia por medio de Pedro. Entonces Pedro es el presidente de la Iglesia y Pedro recibe la revelación de que cambie algo que aparentemente no tenía ningún sentido de que existiera, era más bien una decisión de los rabís, ¿no?, de los judíos. Por eso es cierto que lo del sacerdocio de los negros de origen africano es una cosa un poco extraña. No hay ninguna revelación que lo justificara, pero los profetas entendían que aún así hacía falta una revelación para cambiarlo. Y solamente el presidente Kimball la recibió y con él se cambió. Pero es verdad que son de esas cosas que no se sabe explicar, Pilar. Yo, Samuel, he pensado mucho en cuanto a eso, porque tengo amistades de que son de África e incluso miembros de la Iglesia ahora en África, y he pensado mucho en cuanto a ello. Y igual que el Señor requirió un país libre como era Estados Unidos para restaurar su Iglesia, porque si hubiera sido en Europa, los miembros hubieran sufrido mucho, necesitaban una ley, un lugar que les amparara esa libertad, y aún así sufrieron mucho y sufrieron mucha persecución. En África, por su cultura y su forma, son pueblos que en su antigüedad son pueblos tribales, con muchas tribus y muchas formas que si hubieran podido en aquel momento, esos hijos de Dios hubieran sufrido mucho y no hubieran podido disfrutar realmente de las bendiciones del Evangelio. Es curioso, uno de los primeros miembros de la Iglesia allí en África, él tuvo visiones incluso de los templos, y vio el libro de Mormón en una visión antes de que pudiera recibirlo. Y los líderes de la Iglesia le fueron enviando información. Y habían personas que se reunían, pero no como miembros de la Iglesia. Entonces yo creo que esa revelación el presidente la recibió cuando el Señor sintió que en verdad el Evangelio, y fijaros que siempre antes de poder establecer la Iglesia en un lugar, lo primero que hay que tener es el sacerdocio. Entonces, es algo que he meditado mucho y he pensado, y yo creo que no fue por alguna discriminación, sino todo lo contrario, por el amor que nuestro Padre Celestial tiene a todos sus hijos en África, y les dio en el tiempo adecuado para que realmente pudieran disfrutar de todas las bendiciones del Evangelio. El crecimiento de la Iglesia en África está siendo exponencial y son personas con una fe pero increíble, increíble. Entonces, siempre nosotros tendemos a mirarlo de una forma y nuestro Padre Celestial yo creo que la ve de otra. Y fue una bendición, yo creo, para los miembros en África recibirlo en aquella época y no antes, porque hubieran sufrido muchísimo. Y el Señor les preservó en ese sentido. No les quitó realmente las bendiciones, porque luego las recibieron igual. Pero a veces el Evangelio todo requiere su tiempo. Gracias, Pilar. Hay cosas que no entendemos, es cuestión de estudiar y meditar. Samuel, ¿más cosas sobre eso? No era eso, básicamente saber cómo lo responderías tú, que es básicamente como lo pensaba yo, y lo que dijo Pilar, que es el Señor esperando al tiempo correcto, y también pues que no era doctrina de Dios lo que dijo, sino pues opiniones de los hombres, como estamos hablando ahora del presidente Benda, creo que era que le gusta hablar mucho de política, otro presidente tal, a mí me gusta hablar mucho de una cosa, otro de otra, que al final son seres humanos como decíamos al principio. Entonces hay cosas que no entendemos, hay cuestión de meditarlas y en este caso la paciencia, como dice Pilar, quizá el momento oportuno surgió después de esta manera que a veces no entendemos, ¿no? Pero es cierto que la mano de Dios se puede manifestar de muchas maneras. Muy bien, hermanos y hermanas, tenemos profetas vivos y tenemos que aprovecharlos. Tenemos revelación que continúa, aprovechémosla, aprovechemos lo que aprendemos en la Biblia, lo que aprendemos en el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio, las conferencias generales, y
yo creo que con el presidente Nelson hemos podido ver su mano, vemos más fácilmente, es nuestro profeta, hemos visto un acontecimiento histórico horroroso de la pandemia y hemos visto cómo Dios preparó el camino con el profeta. Y es una cosa maravillosa que incluso sea el profeta un especialista en asuntos médicos, en asuntos del corazón y de los pulmones y tal. Es decir, que hay cosas muy interesantes, ¿no? Estas coincidencias, entre comillas, que Dios hace posibles y cuando las aprovechamos, pues vemos que ciertamente la mano de Dios se manifiesta en la Iglesia y también en nuestra vida. Muy bien, pues muchas gracias a todos. No os olvidéis de marcar la asistencia después, como ya os ha marcado Miquel ahí en el grupo. Vamos a terminar con una oración y os mandaremos material para ir preparando la lección de la semana que viene. Gracias a todos. Hermana Marijose Pavón, ¿está por ahí? Sí, estoy aquí. ¿Nos obedece, por favor, la última oración, hermana Pavón, y terminamos? Vale. Buenas noches y hasta luego. Nuestro querido y amoroso Padre Celestial, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder tener el instituto. Gracias por el Evangelio que bendice nuestras vidas. Gracias por los profetas también que bendicen y nos revelan las cosas que tú quieres que nosotros sepamos. Te agradecemos, Padre, por tu protección, por tu misericordia y por el amor que tienes a cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que estas cosas que hemos aprendido podamos meditarlas y podamos aplicarlas también. Te pedimos que podamos ser un instrumento en tus manos y que siempre nos mantengamos en tu camino. Y estas cosas te las agradecemos y te las pedimos conforme sea tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, María José. Bien. Amén. Chao. Buenas noches. Gracias. A cuidarse.